Con el objetivo de formar maestros y agricultores para transformar el campo, se fundaron las escuelas regionales campesinas en exhaciendas posrevolucionarias que habían sido abandonadas o tomadas para crear vecindarios, lo que había provocado que el campo quedara cerca del abandono. Se inició entonces la cobertura de gran parte del país dedicada al servicio educativo en zonas rurales. Con la apertura de estas escuelas, se requerían docentes y formadores de docentes, ya que la mayoría de ellos se encontraban en zonas urbanas. Fueron jóvenes de los mismos contextos rurales quienes se designaron para fungir como docentes. Con el paso del tiempo, se fue evidenciando que para la labor en esos ámbitos rurales era necesario un docente con características específicas, propias de esos contextos, por lo que se crearon instituciones que formaron a maestros con un perfil específicamente para el medio rural. En 1913, el profesor e historiador Teodomiro Manzano Campero fundó la Normal Benito Juárez en Pachuca. Con la creación de la Secretaría de Educación Pública, siendo ministro José Vasconcelos, se inició la cobertura de gran parte del país dedicada al servicio educativo en zonas rurales. En 1923, se asentó la primera normal rural en el convento de Santa María de Molango, en la Sierra Alta de Hidalgo. La normal rural fue trasladada al convento de San Nicolás Tolentino de Actopan hacia 1928. La normal rural del Meche fue inaugurada en 1926 como escuela regional campesina por el entonces presidente Plutarco Elías Calles. Estas normales rurales dependían de la recién creada Secretaría de Educación Pública, en tanto que las escuelas regionales estaban adscritas a la de Agricultura y Fomento. Previo a la apertura oficial de las normales rurales, se vivieron los siguientes momentos con estas instituciones a cargo de la instrucción en el campo: la escuela rural, las misiones culturales, las escuelas regionales campesinas y las escuelas normales rurales. La escuela rural. Existió una generación de primeros maestros rurales que llevaron sus enseñanzas a los lugares más apartados del país, intercambiando experiencias y ayudando a homogeneizar criterios pedagógicos. Ellos lucharon por la unificación de los grupos marginados. Fueron elementos difusores de la cultura nacionalista, quienes tenían una gran red académica que fundó las bases de la educación rural al tener el conocimiento de la región y la gran diversidad étnica del país, con base en sus experiencias que habrían de perdurar durante varias décadas. El trabajo del maestro rural se centraba en tres actores: niños, adultos y comunidad. El profesor debía tener una formación específica, saber leer, escribir y contar, tener cierto adiestramiento en el arte de enseñar, vivir en el lugar donde trabajaba, enseñar por las noches a los adultos, trabajar para el mejoramiento de la comunidad en todos sus aspectos y ser líderes sociales del pueblo. Misiones culturales. Con el objetivo de localizar los centros indígenas y personal para capacitarlo en el arte de la enseñanza, los primeros maestros rurales llevaron sus enseñanzas a los lugares más apartados del país en noviembre de 1921. En octubre de 1923 se creó la primera Misión Cultural Federal que funcionó en Zacualtipán, Hidalgo, y en 1924 se organizó la segunda Misión Cultural en Cuernavaca, Morelos. Al finalizar ese año, 6 misiones en Puebla, Guerrero, Colima, Sinaloa, Sonora, Nuevo León, Hidalgo y San Luis Potosí. En 1925, en Aguascalientes, Baja California, Durango, Guerrero, en Tianguistengo, Hidalgo, Estado de México, Nuevo León, Nayarit, Oaxaca y Puebla. Normales rurales. Las normales rurales tenían como objetivos satisfacer la demanda educativa en el país, preparar maestros para las escuelas de los centros indígenas, mejorar la formación de los maestros en servicio e incorporar al progreso del país a los núcleos de la población rural donde se habían establecido las normales. Fue en 1913 que el profesor e historiador Teodomiro Manzano Campero fundó la Normal Benito Juárez en la capital del estado. Posteriormente, en 1922, se fundó la primera escuela normal regional en Tacámbaro, Michoacán,
y unos meses más tarde, en el año 1923, se fundó la primera escuela normal regional del estado de Hidalgo, ubicado en la Sierra Alta de Hidalgo, específicamente en Molango. A la par, se crearon las centrales agrícolas que formaban docentes y también agricultores con el objetivo de impulsar el desarrollo y la práctica de técnicas de cultivo u oficios de las regiones para que las comunidades pudieran ser autosuficientes. Estas normales rurales dependían de la Secretaría de Educación Pública, en tanto que las escuelas regionales pertenecían a la Secretaría de Agricultura y Fomento. La Normal Rural del Meche fue inaugurada el 15 de noviembre de 1926 bajo el título de Escuela Regional Campesina. A la ceremonia asistió el entonces presidente Plutarco Elías Calles, el general Álvaro Obregón y el gobernador del estado Matías Rodríguez Melgarejo. Esta escuela iniciaría su funcionamiento con un sistema de internado, es decir, brindaba hospedaje y alimentación a sus estudiantes, e incluso vestido y calzado. Los estudiantes tenían que cubrir algunos requisitos, como ser hijo de campesino, ser mayor de 14 y menor de 20. En lo que respecta al plan de estudios, el eje central eran las labores agrícolas. Durante la inauguración tomó la palabra el campesino Gonzalo Tello, quien se dirigió al presidente de la República y expresó: «Señor presidente, si algún día nos quieren quitar nuestro patrimonio y nuestras escuelas, con el brazo, el corazón y nuestra vida los defenderemos». Escuelas normales campesinas. Después de 10 años, en 1936, las escuelas normales rurales se transformaron en escuelas regionales campesinas y en 1941 se dividieron en dos tipos, las de prácticas de agricultura y las normales rurales. A partir de 1942, los planes de estudio de las escuelas normales urbanas y rurales se unificaron.